Hola, ¿qué tal familia y amigos que semana a semana se toman el tiempo para ver estos breves espacios, estos breves videos en los que estamos tratando de aprender las cosas de Dios a la manera de Dios, bajo el punto de vista de Dios? Y estamos tratando de la semana pasada para acá acerca del por qué las naciones enteras deben alegrarse, y esto es, en resumidas cuentas, precisamente por el amor que Dios tiene por sí mismo. Y veremos de qué manera. Veremos que no es propiamente por un egocentrismo, sino que al contrario, precisamente por ese amor que Él tiene por sí mismo es que Él nos puede o nos ama de tal manera. Mencionaba precisamente en el video pasado algunos datos grandes en cuanto a números para darnos una idea, para tratar de dimensionar un poco acerca de la grandeza de nuestro Dios. Números que se nos hacían definitivamente imposibles, incluso si quisiéramos pronunciarlos, pero todo este tipo de cosas creadas y sus dimensiones se quedan cortos ante el Creador, ante quien las creó. Eso es básicamente de lo que hablábamos la semana pasada. Ahora, todo eso hace que haya una pasión de Dios por Dios mismo, y ese debe ser nuestro fundamento para nuestra pasión ahora para con Dios. Por eso recalcamos que las misiones existen, porque la adoración que debiera haber no existe, la adoración hacia Dios. La máxima meta de Dios es establecer su reino en el universo, y esto implica que solo Dios sea objeto de adoración, y es precisamente lo que busca o lo que se busca con las misiones, con el contarle a la gente la grandeza de este Dios. Cuando esta idea penetra en el corazón de cada persona, su mundo cambia. Créanme que su mundo cambia. La supremacía de Dios en su propio corazón no limita a Dios en su capacidad para mostrar el amor. Como decía al inicio ahorita de este video, no muestra, o el amor de Dios por Dios mismo no es simple egocentrismo, es precisamente lo que hace que Él pueda mostrar todo este amor para todos nosotros. Comparte con las naciones el deleite por Él mismo. Podemos reafirmar que la adoración es el combustible, y la adoración es la meta también, que nos impulsa hacia las misiones. El combustible y la meta que impulsa a Dios hacia las misiones. Esta extraordinaria visión de Dios como uno que se exalta a sí mismo para mostrar misericordia, que vio Isaías y que lo plasmó en el capítulo 30 del libro de Isaías en la Biblia, en el versículo 18, se los voy a leer completo, y dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. Una forma que no hemos considerado es la singularidad absoluta de Dios entre todos los dioses de las naciones, entre todos los dioses, otros dioses conocidos. Isaías se da cuenta y lo escribe también en este mismo libro escrito por él, de esta singularidad de Dios. Y él dice allá en el capítulo 64 y versículo 4 que nunca nadie oyó, ni ojos percibieron, ni oído oyó esto, que no hay Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. Isaías está asombrado de que la grandeza de Dios tenga un efecto tal que no hace falta que las personas trabajen para Él, sino más bien Dios se magnifica a sí mismo obrando a favor de las personas, obrando a favor de los pueblos, si tan solo ellos renuncian a su autosuficiencia y esperan en Él. Eso es lo que Dios busca, contrario a lo que en estos tiempos se enseña, ¿verdad? De que todo está dentro de uno mismo y que uno mismo está en armonía con el universo si uno mismo lo decreta, y bueno, tantas cosas que van en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, Isaías se anticipó con esto a las palabras de Pablo, que dijo en Hechos 17:25, cuando dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo.
pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Es Dios quien lo hace, no nosotros para con Él. Dios es glorioso porque no necesita que las naciones trabajan para Él. Él es libre para obrar por ellos. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre, hablando de Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué forma más grande de servir? Dando su vida como rescate por muchos. Es decir, entonces, las misiones no son un proyecto de reclutamiento de la fuerza laboral para Dios. No es así, sino es un proyecto de liberación de las cargas pesadas que otros dioses, ídolos, lo que ustedes quieran, le han impuesto a las personas. Porque Dios dice, lo único que necesitas es a mí. Yo me encargo de todo lo demás. Isaías contempla a un Dios verdadero, contrario a otros dioses a quienes hay que servir, en lugar de que ellos sirvan a la humanidad. Así, la visión de Dios como uno a quien la pasión por su gloria lo mueve a misericordia, impulsa entonces a las misiones, porque es absolutamente único entre todos los dioses. Y ese es parte del mensaje que tenemos, el mensaje que se lleva en misiones. Es otra forma en la que Dios motiva a la obra misionera. La exigencia del evangelio que mana de Dios por las naciones es una exigencia sumamente compartible y viable. Es decir, Dios exige que las naciones se regocijen y se gocen en Él. Esa es su exigencia. Podemos ver varios pasajes, sobre todo en Salmos, donde dice, por ejemplo, el Salmo 97:1, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. O en el 67:3 y 4, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. O también en el 74, donde dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Imagínense, ¿qué mensaje llevarían los misioneros de mayor ánimo que ese mensaje? Que el mensaje de gózate en el Señor, es lo que Él quiere, es lo que Él te pide. Regocíjate en el Señor, canta de gozo para Él, porque Dios es más glorificado en ti cuando estás más satisfecho en Él. Dios es más glorificado en ti cuando estás más satisfecho en Él, no en ninguna otra cosa. Su primer y gran requisito para todos los hombres en todo lugar es que se arrepientan al buscar el gozo o la satisfacción o todo eso que les falta en otras cosas y que comiencen a buscarlo a Él solamente. Eso es lo que Él pide. Un Dios que no puede ser servido es un Dios que solamente puede ser disfrutado. Eso es lo que Dios pide, porque la gloria de Dios se refleja mayormente en nosotros cuando nosotros nos deleitamos más en Él. Pensemos en eso. Que Dios les bendiga.